Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias por venir. El- la idea es hacer un encuentro interactivo entre el autor y sus lectores y sus amigos, porque hay alguno que ha venido que no ha leído ni un solo libro mío, pero no importa, ha venido y yo se lo agradezco igual. Y, más que nada, pues se trata de lo que he prometido y lo que me pedían en varios encuentros de ferias del libro, de cuando me encontraba con lectores, de que, dado que con el triste paréntesis de la pandemia no pudimos nunca hablar sobre el Palacio Oscuro, y pues también dar un tiempo a que pues, el lector se haya podido leer el libro del Oro de Mauritania y podamos hablar de él, incluyendo el final, porque eso es algo que normalmente es difícil de hacer en una presentación. Uno siempre procura pues, crear un poco de interés en los lectores, pero sin destripar por completo la novela, ¿eh? Que es uno de nuestros trabajos más difíciles, porque a uno siempre le gusta hablar del final, sobre todo. Pero bueno, de todas formas, como el que me ha leído ya sabe que generalmente el final el asesino es el mayordomo, así que bueno, no creo que les vaya a sorprender nada. Bueno, empecemos con el Palacio Oscuro, que es a lo que hemos venido a hablar, tanto del Palacio Oscuro como del Oro de Mauritania. Palacio Oscuro es mi 10ª novela, que bueno, a veces lo digo y dice, pero no era una trilogía, eran 3 de La Laguna. Dicen, no, no son 3 de La Laguna concretamente ya son 6, y de resto, lo que es el resto de mi obra literaria son 11. Bien, el Palacio Oscuro, pues tocaba en el año 2020. Yo tenía pensado empezar a escribirlo en torno a abril, bueno, en estas épocas en las que estamos, quizá un poquito antes. Pero surgió el confinamiento, que nos obligó a todos a estar en casa. Y bueno, pues, ¿qué pasó? Empiezas a plantearte, bueno, pues vamos a aprovechar el tiempo. Estaba viendo los primeros días, pues que surgieron muchos cantantes y cuentachistes, monologuistas, que ofrecían pues parte de su repertorio en las redes sociales para entretener un poco al personal, a los seguidores en general. Y me pregunté qué podía hacer yo también al respecto, que pudiera ser una cosa similar. Pues digo, bueno, pues ¿y si escribo una novela, digamos, no a 4 manos, sino a 50 manos, a 60 manos con mis lectores, ¿no? Y se me ocurrió pues plantearles un buen día, de esos del comienzo de nuestro forzoso encierro, que me dieran ideas para comenzar una novela, que yo iba a elegir 5 de ellas para desarrollarla. Bueno, lo de 5 ideas, pues me llegaron 50, por no decir 60, ¿no? La cual más disparatada. Pero no obstante, me lo tomé como el principio de un desafío que luego iba a ser cada vez mayor, y cogí 5 ideas iniciales. Una de ellas era, pues, tenía que empezar una noche de lluvia en la laguna, y concretamente en el Santuario del Cristo. Tenía que estar... Alguien habría descolgado el Cristo de la iglesia, así, y nos lo encontraríamos así. Digo, bueno, pues empecemos por ahí, porque alguien en una noche de lluvia ha entrado en el santuario y ha descolgado el Cristo. Otro me dio otra idea, dice, venga, quiero que en el archivo diocesano de La Laguna se encuentre un esqueleto encadenado, emparedado. Digo, joder, hay que ver cómo estamos. Digo, venga, otra. La tomé. Otra que era incluso un poco más descabellada, quiero que empiece en un monasterio de la Selva Negra alemana. No sé. Digo, bueno, este ya era más, un poco ya rizar el rizo, pero venga, lo tomé como una de las ideas. Y otra de las principales que me dijeron, que tenía que empezar en el Hotel Taoro del Puerto de la Cruz, que también es un edificio de estos del siglo XIX que llama la atención. Bueno, pues con estas 4, más otra quinta, que no me acuerdo muy bien cuál era, empecé la novela. Y bueno, pues cada día me comprometí a hacer cada día un capítulo, pero por lo menos los días de diario, o sea, 5 a la semana, que a veces cambiaba de viernes por el sábado, pero bueno, a la gente no le importaba mucho.
Y así pues fueron surgiendo. Entonces, a raíz de la publicación de cada capítulo, los lectores volvían sobre ese tema a dar más ideas y más ideas. Lo que pasa que a veces era, pues bueno, debería haber hecho también una recopilación de todas las locuras y de todas las ocurrencias que me presentaron los seguidores de Facebook, que es donde yo estaba publicándolo, ¿no? En Facebook y luego en un blog de estos de literarios. Bueno, pues ahí también aparecían pues todos los capítulos uno por uno para el que quisiera leerlos de golpe. Bien, a partir de ahí ya fui escogiendo las ideas que me podían servir mejor para la trama, pero la verdad es que me empezó a surgir una novela muy dispersa, con unas tramas muy separadas unas de otras, que se iban convirtiendo en un problema, pero porque digo, Dios mío, ¿cómo voy a unir todo esto al final y que sea algo coherente y que la gente se lo crea? Bueno, más o menos, ¿no? Por lo menos que me den el visto bueno. Y bueno, fueron pues 60 días, 60 capítulos. Hasta el 60 capítulos, que fue cuando se acabó el confinamiento y que fue a lo que yo me comprometí, que cuando durante el confinamiento escribía. Bueno, pues como era una novela de bueno, ya la acabaré yo por mi cuenta y tendrán ustedes el resultado con el final, pues cuando acabe, bueno, cuando se publique, que generalmente, pues últimamente lo estoy publicando en Navidad, que es la época del año en la que se venden más libros, ¿no? Y no es por otra razón, ¿no? Y voy a hacer un pequeño excurso. ¿Por qué en Navidad? Bueno, pues porque el libro de papel, sobre todo, pues sigue siendo un objeto de regalo con glamour. Con lo cual, me comentan a veces, ¿usted cree que el libro de papel va a desaparecer con la aparición del libro electrónico? Digo, pues, de momento no. Mientras sea un buen regalo, yo creo que el libro de papel seguirá existiendo. Tanto para el que lo va a leer como para el que lo regala en sí, ¿no? Creo que de las dos maneras uno queda bien. Bien, bueno, pues a ver, en el Palacio Oscuro, pues, como no puede ser de otra manera, mis personajes pues empiezan a moverse, pues, ¿por dónde? Pues por la laguna principalmente, aparte de los otros lugares que hemos visto. Y bueno, pues la acción principal va a desarrollarse en 3 lugares que yo no había utilizado anteriormente, como era el convento de las Claras, que es este que estamos viendo aquí, que tiene pues un museo de arte diocesano, que es muy bonito, vale la pena verlo. No es muy grande, pero tiene una riqueza de obras artísticas bastante relevantes. Y concretamente una que me interesaba, que era pues esta cruz, que es la cruz original donde venía el Cristo de la Laguna. O sea, la estatua que vemos del Cristo de la Laguna en su santuario venía originalmente en esta cruz, sobre la cual, una vez que separaron la figura de la cruz y le hicieron una nueva de plata en el siglo XVII, pero esta la conservaron, e incluso pues uno de nuestros mejores pintores, Quintana, hizo la efigie del propio Cristo sobre la madera. Bien, esta cruz tiene pues un cierto grosor al cual pues yo me inventé la posibilidad de que tuviera un hueco la cruz. Y bueno, y ahí sí entró en la novela, ¿no? Otro de los lugares principales donde se desarrolla el Palacio Oscuro es el convento de las Catalinas, que bueno, el que está al lado de la Plaza del Adelantado. Me interesaba por varios motivos. Bueno, pues principalmente pues el hecho de que allí, bueno, dentro de lo que son los patios, tuve la oportunidad de poder visitarlo por dentro, que está una maravilla porque está completamente restaurado y tiene unos claustros, como podemos ver, que son de una belleza tremenda. Este quizá puede ser de los más bonitos de toda Canarias. Pues también, ya que uno se da el paseo, pues pasa por delante del sarcófago de la Siervita, que es este que se ve ahí al fondo en la esquina, que, bueno, que como todos saben, se abre a la curiosidad popular y a la devoción, creo que es el 15 de febrero de todos los años, ¿no? Y ahí está digamos, la momia, el cadáver incorrupto de la Siervita. Pero me interesaba por las higueras, y claro, el que haya leído la novela pues ya sabe por qué me interesaban las higueras. Y hay una higuera que es la higuera de la Siervita, pero no era esta la que me interesaba, sino otra que está en el patio, uno de los patios centrales, que es esta, que también pues tendrá 200 o 300 años y que
bueno, no voy a hablar exactamente ahora, pero los que han leído la novela saben que si se empieza a cavar en la base de esa higuera, pues se puede encontrar algo, ¿no? Y de hecho lo encuentran. Otro de los lugares que también se visitan en la novela es lo que es el Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, que tiene muchísimas joyas, pero tiene una muy especial, que es este tríptico flamenco del siglo XVI, que va a ser también pues uno de los elementos clave para encontrar lo que los personajes están buscando, que es nada menos que el Santo Grial. Ahí, bueno, la verdad es que eso fue una de las ideas que me dieron, ¿no? O sea, no es que yo llegara a ese nivel de inventiva de que la búsqueda fuera del Santo Grial, fue una de las ideas que me dieron, que por qué no iban a buscar el Santo Grial, por qué no podría estar en Tenerife. Digo, pues sí, es verdad, porque no va a estar en Tenerife si realmente no está muy claro dónde está, realmente, con perdón de los valencianos, que ellos consideran que el que tienen en la Catedral de Valencia es el suyo, ¿no? Es el auténtico, quiero decir. Bien, bueno, pues una de las claves de este cuadro es precisamente pues una de las figuras que están en el fondo, que pasan desapercibidas, salvo si que uno quiere pues buscarlas y encontrarlas, ¿no? Y bueno, que en determinados capítulos de la novela, pues estas dos figuras son claves para pues, determinar a dónde tenían que buscar finalmente lo que estaban buscando, que era el Santo Grial. ¿Y dónde había que buscarlo? Pues al final, pues, en el Palacio Oscuro, que es donde estuvo siempre. Este es el Palacio de Nava, en la Plaza del Adelantado, que bueno, el estado actual, pues la verdad es que es un poco deprimente, por decirlo de alguna manera. Sí, hay mucha voluntad política de arreglarlo, pero no hay nada. Lo único, de momento, yo lo visité, pues sería a mediados del 2020, y bueno, lo visité con la concejala de Patrimonio del Ayuntamiento de La Laguna, y me comentó que tenían un proyecto de rehabilitación entre manos, pero que de momento no ha empezado. La única intervención que realmente se había hecho eran los techos para evitar que cayeran las goteras que estaban inundando el edificio, pero nada más. Bueno, que me interesaba pues lo que eran los patios y sobre todo la escalera, porque bueno, pues lo que es la trama de la novela va a llevarnos a la escalera y a estos, y concretamente al primer pollete donde que se ve ahí una persona, pues el codo se apoya en uno de los polletes, el de abajo, que en la novela está hueco por dentro y del cual se pueden extraer cosas. Bien. Esta es la parte de arriba de lo que es el Palacio de Nava, del estado actual, y las pistas finales que nos llevaban a lo que era el techo policromado que está encima de la escalera, que es una maravilla de lo que es aspectos arquitectónicos en Canarias. Hay quien dice que tiene un origen portugués, otros dicen que no. Bueno, ahí lo tenemos, y concretamente pues aquí en esta zona es donde acaba prácticamente la pesquisa. Cambiamos de tercio, nos pasamos un año y bueno, pues dejo lo que son mis novelas de La Laguna y me voy al desierto, aprovechando pues lo que ya había, pues mis experiencias en el desierto de Mauritania, en un viaje que hice hace unos cuantos años, que pues me habían pues dado, pues empujado un poquito a que escribiera una novela sobre unos escenarios que son, desde mi punto de vista, pues fantásticos, para lo que puede ser pues una narración, una trama de aventuras, de política ficción, de terrorismo y de arqueología. Pues todo eso junto es lo que es el oro de Mauritania. ¿Cuál es el punto de partida del oro de Mauritania? Una leyenda, pero una leyenda con una base real, que es el personaje de Mansa Musa. Mansa Musa fue el rey de lo que se llamó el Imperio de Mali del siglo XIV, en el sur del Sáhara. Las caravanas, la ruta de las caravanas y las caravanas que durante casi 4 siglos recorrieron el Sáhara, desde el Mediterráneo hasta lo que es el Sahel, tenían como objetivo principalmente el captar el oro y el marfil, ¿no? Algunos otros productos tropicales. Los esclavos quizás fueron una cosa fue posterior y no fue tan importante en esta época. Esta época era el oro.
Y bueno, pues en aquel momento el hombre más rico del mundo era Mansa Musa, porque tenía acceso a todas las fuentes del oro de lo que era el río Níger y todas sus afluentes, que es de donde procedía el oro, ¿no? de estos ríos. Mansa Musa pasó a la historia porque decidió, dado que era musulmán, ir a peregrinar a la Meca y cruzó el desierto además por la vía larga, que era desde Malí hasta el Cairo, en diagonal. Y cuando llegó allí, bueno, no llegó él solo, sino llegó acompañado de 20.000 de sus súbditos, todos cargados con camellos cargados de oro. Él empezó a repartir oro por todo Egipto y luego pasó a la Meca, y en toda esa zona el oro, a consecuencia de la aparición tan repentina de que abundara de tal manera, se devaluó durante 10 años, que prácticamente todo el mundo tenía oro y no valía nada. De hecho, este hombre se gastó todo el dinero en el viaje y hasta tuvo que pedir prestado a los mercaderes del Cairo para poder volver a su tierra. Y claro, teniendo el aval y la garantía que tenía, no hubo ningún problema en que le prestaran el dinero. También se llevó pues muchos científicos de la época. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una época en la que, digamos, la cultura más avanzada de esta Edad Media era la musulmana, con lo cual pues todo el saber tradicional propio de los musulmanes y de los griegos que ellos habían captado, pues llegó también a esta zona de lo que es Níger, ¿no? Todo lo que es la zona de Tombuctú y estas otras ciudades similares que están por allí. Bien, pues el Mansa Musa, el hombre más rico del mundo, solo había que imaginar a su muerte qué tipo de tumba pudo haber tenido. O sea, simplemente pues la de Tutankamón se quedaría corta. Bien, pues el hecho de la iconografía medieval, de todas estos mapamundis, de estos portulanos de los siglos XIV, XIII, XIV y XV, pues aparece siempre la figura del Mansa Musa como el hombre, el rico, el que tiene el poder del oro. Y siempre aparece en su mano, aparece siempre con una pepita de oro gigante en la mano. Una pepita pues que viene a ser casi como una pelota de balonmano, una cosa así. Bien, bueno, pues a partir de ahí, yo lo que planteo en la novela es que, pues a través de un documento que aparece en uno de los archivos europeos, concretamente el archivo do Tombo de Portugal, pues aparece un documento, de una manera casual, que indica dónde puede estar la tumba de Mansa Musa. Este documento cae en manos de un multimillonario canadiense que se dedica a la extracción de oro en Mauritania, y de hecho realmente la principal empresa que extrae oro en Mauritania es Kinross, que es canadiense. Pero bueno, el personaje y la empresa están inventados, aunque están basados en una empresa real, por decirlo así. El multimillonario es inventado. Bien, bueno, pues este hombre pues, tiene el capricho, por decirlo de alguna manera, de ir a buscar el tesoro de Mansa Musa, y para ello pues contrata a los mejores arqueólogos que pueden estar disponibles, entre ellos pues aquí pues nuestra Marta Herrero. Los que conocen los personajes pues saben que ya me la llevé al Sáhara en el Viento del Diablo a buscar otro tesoro, que era el de la vajilla de doña Beatriz y Bobadilla, si se acuerdan, y en este caso pues forma parte de la expedición que va a buscar la tumba de Mansa Musa. Es una forma de pues, enlazar una trama, una historia que en principio no tenía nada que ver con mis personajes de la laguna, pero bueno, pues introduzco a uno de ellos y así pues sigue formando parte del universo Iraday, como muchos lo han bautizado. Este es los lugares donde se va a desarrollar la novela. Es el inmenso Sáhara, que es enorme. Yo no he estado en todos los sitios que aparecen ahí. Visité Mauritania, he estado en muchos sitios de lo que es el antiguo Sáhara español, para hasta ahí llegó. Pero no obstante, bueno, pues el conocimiento, la documentación, el hablar con gente que se ha estado y la ayuda muchas veces del Google Maps, pues hacen que las descripciones puedan ser bastante creíbles, que es lo que siempre intento, que lo que escribo pues sea más o menos creíble. El primer lugar donde se dirige la expedición arqueológica es a la isla de Arguín. Esto está hoy día en el Parque Nacional de Arguín, que es un parque
bueno, natural de Mauritania, que es muy conocido, pues aparte del desierto que tiene, pues porque es un lugar de muchas aves y de pues una gran riqueza piscícola. Ahí, concretamente, pues hay delfines y hay muchísimas variedades de peces de todos los colores, ¿no? Concretamente, además, se da la curiosidad de que en este parque no se permiten navíos ni barcos a motor, todo tiene que ser a vela. Y las barcas que se mueven por allí tienen el velamen exactamente igual que lo que hay en Las Palmas, en la vela triangular, la vela canaria que se hace, que hay en Las Palmas, que incluso se hacen regatas, pues creo que fue aportada por los pescadores canarios que llegaban hasta esta zona pues para hacer su trabajo, ¿no? Porque a fin de cuentas está pues lindando, o incluso se puede decir que es parte de uno de los mayores bancos de pesca del mundo, ¿no? Que es el Banco Canario Sahariano o Sahariano, depende de quién lo diga. Bien, allí, ¿por qué allí? Pues porque allí hubo un castillo levantado en el siglo XV por los portugueses, que luego fue reedificado y ampliado pues por varias potencias europeas que pasaron por la isla, que pues por franceses, holandeses, alemanes, daneses, ingleses y al final otra vez los franceses, que optaron por destruirlo. La isla de Arguín, pues al principio se planteó como una posibilidad por los portugueses de intentar desviar el tráfico caravanero, que no cruzase todo el desierto, sino que se desviase hacia la costa, hacia la isla, para comerciar con ellos, con los portugueses. Bueno, ese intento no fructificó, pero sí, ahí estuvo este castillo. De este castillo nos vamos a otro escenario, que es lo que son las ciudades caravaneras del Sáhara. Bueno, concretamente pues tenemos Chinguetti, tenemos Atar, y bueno, pues al lado justo de esta tenemos lo que es Aguedir. Está en medio del desierto y no hay ninguna razón para que esté ahí. Es uno de los misterios que todavía no se han resuelto y que, bueno, pues, a ver, esta es otra vista y estas son las ruinas que quedan. Tengan en cuenta que eran fortalezas de adobe, porque no hay otro material que utilizar en el desierto, y que con el tiempo, si no se rehabilitan, se derrumban. Bueno, pues el misterio de la fortaleza de Aguedir pues también me llamó mucho la atención. Bueno, de ahí, los que han leído la novela pues saben que ahí es la localización principal de lo que va a ser luego la tumba de Mansa Musa. Pero no acaba la novela ahí, porque una vez que descubren lo que tienen que descubrir, tienen que, bueno, la expedición arqueológica provoca que todo el mundo sepa, aunque sea un secreto, que el millonario canadiense va a buscar un tesoro. Pero hay una serie de terroristas islamistas fundamentalistas en la zona, no en Mauritania, sino un poco más al norte, Libia y Argelia, que para ellos el tesoro no está en lo que pueda encontrar el canadiense, sino el propio canadiense en sí, que es el multimillonario, que si lo secuestran, lo que pueden conseguir con él puede ser muchísimo más que cualquier tesoro que pudiera encontrar. Bueno, entonces, pues la trama, el que ya saben que se complica con la aparición de estos grupos terroristas, y que la acción pues nos lleva a otro lugar extraño que existe en medio del Sáhara, en lo que es el espacio, el triángulo superior de Mali, que está entre Argelia y Mauritania. Bueno, allí no hay nada, es absolutamente nada, es un lugar de los más calurosos del mundo. Y allí pues aparece hay un lugar donde se hicieron minas de sal, o sea, donde se encontraron, donde se han trabajado minas de sal de las rutas caravaneras. Hay que tener en cuenta, bueno, simplemente que recordar que los musulmanes, antes de cruzar el desierto hacia el sur, iban cargados con sal que recogían por el camino en las minas de sal y cambiaban la sal por oro. Hay que tener en cuenta que la sal pues, era uno de los principales productos para conservar los alimentos, y que carecían por completo en las zonas tropicales. Entonces, pues la sal valía su peso en oro, nunca mejor dicho, ¿no?
Bueno, pues este es uno de los lugares más inhóspitos del mundo y encima es un lago salado, con lo cual pues hay que imaginarse el calor que puede haber. Este es el sistema en el que se explota, que es, pues, prácticamente son agujeros en el suelo hechos por personas por su cuenta. Este es el subsuelo y cómo van cortando lo que es la sal del lecho del lago salado en unas lascas, una especie de lápida, que luego se montan en los camellos y con las que se comercian. Y que todavía hoy día hay gente que se dedica a eso, a 50 grados a la sombra, y que es sobre todo en verano, ¿no? Y allí pues el gobierno de Mali pues se le ocurrió en un mal día pues levantar un fuerte realmente para defender nada, sino más bien era para pues, defender una prisión que levantaron también allí para los prisioneros políticos que se oponían al régimen. Y que pues es uno de los lugares pues, donde un prisionero lo puede pasar peor. Si ya se habla mucho de los gulags soviéticos en Siberia, pero es que esto podía ser muchísimo peor por el tremendo calor que hace, ¿no? Este es uno de los de las fotos de lo que era el fuerte y la prisión, que realmente no había dónde ir, porque el lugar más cercano creo que son unos 500 o 600 kilómetros a la redonda donde pudiera haber alguien vivo. Bueno, esto es los elementos que utilizo en el oro de Mauritania y la inestabilidad política del lugar. Es uno de los elementos que yo también planteo. Aquí pues vemos perfectamente como en este lugar que está Odeni, pues aquí tenemos a los paracaidistas franceses que hicieron pues su aparición por allí buscando terroristas islámicos. Con lo cual, simplemente quería recordar o llamar la atención sobre esta inestabilidad política que hay en el Sahel, pues viene refrendada porque simplemente este año pasado hubo un golpe de Estado en Chad, lo cual luego el éxito que pueden tener estos golpes de Estado pues siempre es relativo, ¿no? Pero yo planteo la posibilidad por parte de unos grupos terroristas de hacer varios golpes de Estado simultáneos en varios lugares del desierto, y aunque quizás sea un poco exagerado, pero si no de varios a la vez, uno van saliendo de vez en cuando, ¿no? Uno por uno. Bien, esto era simplemente lo que es los puntos de referencia que quería recordar de estas dos novelas, para poder interactuar con ustedes, que es de lo que se trata, ¿no? No se trata solamente de que me escuchen, sino de responder a las preguntas. Por eso se ha planteado esta reunión como un encuentro con lectores, ¿no? Entonces, creo que es el momento en que podamos pues, ya charlar y que ustedes me pregunten y yo respondo si es que puedo responderles, si sé o es un secreto de Estado que debo seguir manteniendo, ¿no? Disculpa que te explique. Sí. Tu especialidad, una de las varias especialidades que tú tienes, doctorado, es historiador. Tú eres historiador, ¿no? Sí. Correcto. Entonces decía en esa reseña que yo leí que tú consultabas mucho los archivos de la península. Entonces yo con ese preámbulo y el nombre que no tiene nada que ver con lo que yo pensaba, el Palacio Oscuro, yo creí que había algo misterioso ahí. Hombre, algo misterioso hay, nada menos que tenían escondido allí el Santo Grial, imagínese usted, fíjate. Fíjese. A ver, yo no soy, los que me conocen saben que yo hago ficción. Una ficción, intento que sea divertida, que la gente se lo pase bien leyendo, que acabe con una sonrisa en la boca. No soy, digamos, un narrador de lo esotérico, de lo oculto. O sea, el que piense que puede hacer eso no está equivocado conmigo, aunque mis portadas posiblemente den pie a todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, el que me conoce sabe, el que me compra, por decirlo así, porque yo vendo libros, el que me compra sabe que lo que se trata es de encontrarse en las manos un thriller, una novela esta que te capta, que te engancha, que no puedes soltar hasta el final y que intenta pues que lo pases bien. A veces que lo pases mal, pero bien. O sea, los que sufras pasándolo bien hasta el final. Y esa es
Eso es lo que yo pretendo, no pretendo otra cosa que eso, simplemente. Desde el punto de vista de mi obra literaria, la obra histórica pues es otra cosa, es mucho más seria, más profunda y fundamentada en documentos históricos, que es lo que usted dice, que efectivamente yo he ido a consultar a la península. Y bueno, no es que yo fuera, no solamente fui, y mucho por los temas que yo he tratado históricamente, sino también porque durante 4 años he estado dirigiendo un proyecto del gobierno de Canarias, que era la búsqueda de documentación relativa a Canarias en archivos de fuera del archipiélago. Entonces, bueno, pues he visitado el archivo de Indias, archivo de Cádiz, de Sevilla, el municipal, he estado en Granada, principalmente los de Andalucía, en Málaga, y luego pues he estado varios años en el archivo Simancas de Valladolid, que es donde está toda la documentación de reyes católicos Carlos I y Felipe II, que es la época hasta donde he podido llegar, ¿no? Hasta que se interrumpió el proyecto por un cambio político y bueno, otro tipo de consideraciones que no vienen al caso. Bien. Me ha sorprendido bastante la forma de escribir, la forma tú de escribir, ¿no? Por capítulos, presentándolo en internet, y tengas unos asesores que te dicen cómo lo tienes que hacer. No es habitual esta forma de escribir, ¿no? A ver, bueno, no es que sea una forma de escribir. Concretamente ocurrió en una sola novela. Y más que asesores, eran productores de ideas sobre las cuales yo desarrollaba después. O sea, digamos, eran como puntos de partida. No me asesoraban en nada, porque realmente quien me asesore para decir que empiece una novela de misterio en un monasterio alemán, pues, o que aparezca de una manera completamente ficticia un esqueleto en el archivo diocesano, pues eso, aparte de enemistarme, que no me he enemistado con el director del archivo diocesano, no me va a llevar a nada más, ¿no? O sea, realmente no podemos hablar de asesores tal cual, sino lo que yo decía era una forma interactiva. Venga, denme ideas, que yo voy a escribir sobre eso, ¿no? Y bueno, y luego sobre lo que iba escribiendo, pues, venga, ¿qué hacemos ahora? Entonces me decían todo esto, otro, y yo escogía la que yo creía que podía ser la mejor. Pero, un poco las sí, ¿no? Pues claro, pero pues eso. Es que no había oído nunca yo esa forma de escribir. Pensaba que los escritores era todo su pura inventiva y su... Bueno, pues a ver, ¿qué podemos decir? Yo te voy a leer algo, la verdad, Bien. porque no he leído ningún libro tuyo. Bien. Bueno, pues espero que a partir de ahora te leas los 11 uno tras de otro. Muchísimas gracias. Tú sí lo has leído. Esa idea me parece que tiene mucha perspectiva y me parece muy positiva. Sí, bueno, a ver, era una forma de interaccionar, de relacionarse, porque también tengan en cuenta que esta era la 10ª novela, entonces ha habido ya 9 años de encontrarme con lectores, de los cuales muchos están aquí, de vernos siempre en las ferias del libro o cuando hay presentaciones. Y bueno, pues eso es. Yo me gusta estar cerca del lector y escuchar lo que dicen. Y en este caso, pues estábamos aburridos todos, por no decir que otra cosa. Y bueno, vamos a divertirnos aunque sea un ratito. Y esa fue la propuesta. Yo me lo pasé muy bien, la verdad. A mí me encanta la idea esa. Y yo voy a leer el Palacio Oscuro para ver qué pasó con el esqueleto y todo eso. Me parece muy bien, pero no solo esa, todas las demás también. A ver, hay un elemento en todas estas novelas, no en todas, pero en la mayoría, es que repito personajes, ¿no? O sea, es casi ya es casi gente de la familia, ¿no? Hay 5 personajes principales y otros secundarios que suelen aparecer en las novelas. Entonces ya hasta el lector que me sigue ya está esperando que aparezcan esos personajes, a ver qué hacen, a ver por dónde salen. Y es lo que, bueno, todos están unidos por un hilo conductor que es ese conjunto de personajes principales. Otro hilo conductor que puede ser, de las 11 novelas, hay 6 cuyo escenario principal es la laguna. Entonces, bueno, pues para el que no lo sepa, en la primera Ira Dei, pues ahí tomé uno de los mitos urbanos que tiene la ciudad, que es el de los túneles. Bueno, todo el mundo sabe que hay túneles en la laguna, aunque no sepa muy bien dónde están, pero a verlos, haylos. Concretamente, yo tengo noticia de la existencia de 3. Que esos túneles, pues, digamos, la imaginería popular les ha dado pábula a toda clase de imaginación, en el sentido de que si unían las casas de los ricos por debajo, que si eran por donde se veían los curas con las monjas, ese tipo de cosas que no tienen ninguna base histórica, pero que bueno, el hecho es que hay túneles y además tiene su
su justificación histórica, si quieres se lo cuento sobre la marcha rápidamente. Y es que esos túneles eran desaguaderos de la antigua laguna que existió la que le dio el nombre a la ciudad, que estaba en lo que hoy es la urbanización Aguere, pues al lado de la iglesia de la Concepción, esa bajadita. Ahí empezaba la laguna. De hecho hay una lápida en el suelo que lo dice, y si alguien ve el mapa de Torriani de 1570 se ve dibujada lo que era la laguna. Bueno, la laguna con el tiempo se contaminó y aquello era pues un criadero de mosquitos. Entonces decidieron en el siglo XVIII-XIX desecarla, y la forma de desecarla fue abriendo una especie de desaguaderos, de alcantarillas dirigidos a los principales barrancos, que eran el barranco de la Carnicería, donde estaba hoy la plaza del Adelantado, y el barranco de Chamarta, que es donde estaba hoy la calle 6 de Diciembre. Bueno, pues todas las túneles van siempre dirigidos hacia eso, y eran desaguaderos para que cuando lloviese no se volviera a formar la laguna. Con el paso del tiempo esa obra se olvida, y en el siglo XX, cuando se empieza a hacer obras en la laguna, empiezan a excavar y aparecen esos túneles. Entonces pues ya esos túneles dio pábulo a toda clase de imaginación, de misterio, de leyenda. Bueno, pues un mito urbano que yo utilizo pues para plantear algo que afortunadamente no ocurre en la laguna, es el hecho que hay un asesino en serie en la ciudad. Bueno, pues que ese asesino en serie se escapa o huye por los túneles que están en el subsuelo. Yo casi pues me creo una ciudad de catacumbas ahí debajo que por lo menos nadie sabe si existe o no, porque nadie se ha dedicado a hacer una excavación sistemática del subsuelo de la ciudad. Esa fue la primera novela con la cual pues fue con la que yo empecé y que funciona muy bien, que fue a ver, está mal que yo lo diga, pero fue un fenómeno literario en Tenerife en aquel momento, y que pues me dio pie a seguir escribiendo estas novelas de ficción ambientadas en la laguna y que con un trasfondo histórico. Pues en la segunda quise cambiar un poco de registro y pues unos terroristas secuestran al embajador del Papa una noche en el obispado. Y entonces un viernes de la laguna hay que liberar al nuncio en 4 horas, en contrarreloj. Y las pistas lo habían secuestrado para exigir un rescate. Entonces, en 4 horas, si no se pagaba el rescate, mataban al nuncio. Bueno, pues nuestros personajes tienen que desentrañar un enigma cuyas pistas están en las iglesias de la ciudad. Y hay que ir de una a otra pista hasta lograr llegar al final, que es donde te dice dónde está secuestrado el nuncio, ¿no? Bueno, esa otra. La tercera, y yo no los voy a cansar con más. La tercera, retomé otro de los mitos urbanos importantes, de las leyendas que tiene la ciudad, que es uno de los elementos por los cuales elijo la laguna como uno de los principales escenarios, que es el de las casas encantadas. Bueno, pues concretamente la Casa Lercaro, que es el título de la tercera novela. La Casa Lercaro, los que lo conozcan un poco la ciudad saben que es hoy día es el Museo de Historia y Antropología de Tenerife, y tiene una leyenda maravillosa, la leyenda más literaria, que es la leyenda del fantasma de Catalina, que tiene hasta nombre. Catalina es una leyenda que dice que pues una novia, una joven, a la que los padres la obligaron a casarse con alguien que no quería, mayor que ella, por un puro interés económico, y que pues se rebeló, y para que no consumara el matrimonio se suicidó lanzándose al pozo de la casa, y que bueno, pues a partir de ahí pues hay quienes la ven vagando por los pasillos de la mansión vestida de novia. Bueno, de hecho ha habido apariciones, hay gente que atestigua haber visto cosas extrañas en la casa, y hay otros elementos paranormales. Yo personalmente yo no creo en nada de eso, pero como dice uno de los personajes, tampoco tengo ningún interés en que nadie me convenza de lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, pues tomé el de las casas encantadas, que cuando publiqué la novela no saben ustedes la cantidad de gente en la laguna que se me acercó para decirme que en su casa también hay fantasmas, que no solamente allí. Me parece allí que el que no tenga un fantasma en su casa no es de rancio bolengo. Son las casas de la laguna que son de madera y crujen. Pisen o no pisen, crujen. Entonces, pues también da pie a eso. Bueno, planteo un asesinato en el que matan a la directora del museo, que en aquel momento no era una directora, para que no se sintiese agraviada, y le echan la culpa del asesinato al fantasma de Catalina, lo cual, pues uno de los personajes principales, el policía, no se lo cree, y ahí a partir de ahí empieza a investigar, ¿no? Bueno, ¿qué son?
son las 3 primeras novelas que hice, las 3 ambientadas en la laguna y que muchos, los lectores, no yo, le pusieron el nombre, la bautizaron como Trilogía de la Laguna o Trilogía Iradei. Entre otras cosas porque en la edición que se hizo a nivel nacional, en las 3 primeras novelas aparecía la palabra Iradei, o sea, la frase Iradei, que significa ira de Dios, que era realmente solamente de la primera, pero como un sistema de marketing que utilizó la editorial Roca de Barcelona, era pues que como yo era un escritor desconocido, pues iba prácticamente a lanzar 3 novelas casi a la vez, pues que me tuviera un elemento de reconocimiento, casi pues lo que es plantear desde el comienzo la existencia de una trilogía, una saga. Pero yo no dije nunca que fuera a haber una trilogía, porque eso casi era renunciar a volver a escribir sobre la laguna. Y de hecho, pues la cuarta, la quinta, no, pero la 7ª novela volvió otra vez a la laguna. Y a partir de ahí, pues ha habido 2 más, que son, la 7ª fue La Mansión, y luego la 9ª, Las Cenizas del Cielo, y ahora El Palacio Oscuro. Y ya que están aquí, pues les voy a contar una confidencia, no se lo cuenten a nadie, aunque haya algún periodista, no lo cuenten a nadie. La próxima que va a salir va a ser otra de la laguna. Después de mi excursión al Sáhara, pues volvemos a la laguna, que bueno, yo tengo más o menos un poquito de idea de qué va a ir la cosa sin el desarrollo, pero bueno, de aquí a Navidad lo sabrán. Les puedo adelantar el título, se va a titular La Torre Encantada. Y digo, ¿y de qué torre podemos estar hablando? La Torre de la Concepción, de la Laguna. Pero es que la de Santa Cruz también puede tener algo que ver ahí. El misterio va a estar en torno a las campanas de la torre. Si se fijan y si no tienen tiempo para ir a verlo, hay una campana en la base de la Torre de la Concepción que está ahí colocada fuera de sitio porque se rompió al instalarla. De hecho, está rota, se ve. Y si se fijan, en la base de la campana hay una leyenda en latín que desafío a ver si alguien es capaz de traducírmela. Pero que esa leyenda va a dar pie a un misterio que hay que resolver. Bueno, hasta ahí puedo llegar, como decían en el 1, 2, 3.